es solamente recibirlo. Porque si recibimos solamente el Evangelio y no somos transmisores del Evangelio, y cuando digo transmisores del Evangelio no es repetir solamente lo que conocemos de la palabra. Yo soy de las personas que digo, es mejor ver una predicación que escucharla. Ha habido pocos que han entendido esto, pero yo te voy a decir lo que te he querido transmitir. No hay mejor predicación que la que ves plasmada en una vida. Por lo tanto, creo que necesitamos predicaciones en los matrimonios. Necesitamos ver predicaciones en los hogares. Necesitamos ver predicaciones en los ministros, en la iglesia, en los hermanos, en las hermanas. ¿Por qué, pastor? Porque eso quiere decir que no solamente hemos recibido el Evangelio, sino también somos buenos transmisores del Evangelio. No solamente con palabras. Escuchen, el Evangelio no es solamente palabras. Por eso dice el apóstol Pablo, porque no hemos venido solamente con vana palabra de sabiduría, sino con poder de Dios. ¿Cuántos tienen poder de Dios? Seguro. Seguro. Escuchen, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que tener el poder del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Por lo tanto, después de esta entrada, como todos ustedes han dicho que tienen poder, yo ya les voy a tratar como ungidos. Y como a tales les voy a hablar. Como ungidos. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Padre, dependo de ti. Nada podemos dar el hombre si no nos lo entregas tú en el cielo. Padre, pon palabra fácil en mi boca. Anula mi carnalidad, anula mi capacidad humana. Y Señor, amolda lo espiritual, Señor, a mi espíritu. Y que hoy mis palabras sean las tuyas y que tu palabra corre y sea glorificada en este lugar. Que caiga en cada uno de nuestros corazones y dé fruto al 100%. Y que podamos no solamente recibir tu semilla, sino fructificar para llevarte y glorificarte a través de ese fruto. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 16, dice la hermosa palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén, amén y amén. Toma tu asiento, hermano mío. Miren, hay gente que piensa que el Evangelio es simplemente, o mejor dicho, el poder es simplemente recibir el Evangelio y haber recibido el Espíritu Santo. Y quiero decirte, hermano, de que esa es la parte en la cual tú recibes.
Y me dirás, pastor, pero es que si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos el poder. No. Una cosa es la persona y otra cosa es el producto de ella. Por ejemplo, si yo tengo una naranja, ¿cuánto cuesta una naranja en Valencia, Seba? Te la regalan. Pero ¿cuánto cuesta un zumo de naranja en Valencia? ¿Cómo está el tema? Es que claro, no es lo mismo la persona que el producto. Porque el producto emana de la persona. Pero si la persona no da poder, puede ser templo, puede ser salvo. Escuchen, con total seguridad. Porque no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de personas que son llenas del Espíritu Santo. Y claro, Jesús estuvo 30 años hasta que alcanzó su ministerio. Y hasta que no cogió su ministerio, hasta que no fue el Espíritu Santo a él, no hubo ninguna manifestación de ese poder. Es más, si ustedes me acompañan al libro de Hechos, el apóstol Pedro, enseñando de quién es Jesús y enseñando lo que aconteció con su persona, dice lo siguiente en el capítulo 10, en el versículo 38, vamos a poner en el 38, sí. En el 37, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y ahora dice el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Cómo ungió con el Espíritu Santo la persona y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sigue hablando Pedro y voy a terminarles de leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Miren, hermanos, hay que entender algo. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Hay mucha gente que solamente tiene la necesidad de que Dios trabaje con él porque ellos mismos no quieren de que tome dominio de ningún área interior. Por lo tanto, vengo a decirte de que si solamente dejas al Espíritu Santo que trabaje contigo y no en ti, vengo a decirte de que hay un problema. ¿Cuál? Estás recibiendo la palabra,
estás recibiendo lo que se produce en la atmósfera de la iglesia. Estás recibiendo todo lo que el evangelio, todo lo que el mundo espiritual puede moverse a través de ti, pero eres una persona que está con los dos pies en el infierno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Porque solamente hay una manera de ser regenerado y ser engendrado del Espíritu, y es a través del Espíritu Santo de Dios. Luego hay otro nivel, ¿cuál? En el cual es verdad que aceptamos nuestra posición, nuestra naturaleza. Somos pecadores, somos personas que necesitamos a Cristo como Salvador. Necesitamos ser regenerados, nos arrepentimos, creemos. Y el Espíritu Santo viene a tomar dominio con nosotros. Y entra en nosotros. Y nos adopta el Padre. Y podemos incluso llamarle Padre. Y podemos incluso entrar en su presencia. Pero no le dejamos hacer nada más. ¿Sabes lo que pasa? Viviremos una vida raquítica, insignificante, mediocre. Una vida en la cual tenemos el conocimiento de lo que es un cristiano, pero no vivimos el cristianismo. Tenemos un conocimiento de lo que es la palabra, pero no aplicamos la palabra. Tenemos un conocimiento de que hay un mundo espiritual, pero vivimos en un mundo humano y carnal. Pero luego hay otro. Está en el cual el nivel es, Él está sobre mí. Pastor, ¿cuál es ese nivel? En el cual el Espíritu Santo ha trabajado contigo y transforma tu vida. Trabaja contigo y ya no eres el mismo. Trabaja contigo y muestras otras grandezas de la persona de Cristo en tu misma persona. Es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros y tiene la capacidad de que nosotros no le contristemos, no le frenemos, no le resistamos, y que Él pueda obrar en nosotros, en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no solamente trabaje internamente, sino también trabaje a través de nosotros, externamente en lo que nos rodea. ¿Alguien ha entendido esto? Grita amén. Pues miren, hermanos, ya entendiendo esto, miren, hoy quiero hablarles de que la unción, el poder, es aquello que se persigue tanto, que es tan perseguido y valorado, incluso necesario, como he dicho, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en la iglesia. Es más, deberemos hablar de la unción y del poder para entender de que esa palabra que se nos llena tanto la boca, ¿a quién no se le llena la boca con decir avivamiento? ¿Quién quiere un avivamiento? Hermanos, si tú no quieres un avivamiento, si no quieres que el Espíritu Santo te avive, si no quieres que el Espíritu Santo avive todo lo que hay en tu alrededor, si no quieres que haya un avivamiento en la iglesia, hermanos, les voy a hablar con sinceridad. Tengamos mucha prudencia a la hora de hablar de que somos cristianos. Mucha prudencia. Hermano, yo no puedo ir a una reunión de arquitectos porque cargo un plano y decir que soy arquitecto, porque hago el ridículo. A la hora de tener que hablar con profesionales que son personas que son diplomadas, que han aprobado y tienen en su currículum los años por las obras que ellos han edificado a través del diseño que ellos tienen a su alcance, cuando ves la obra y cuando te pones a hablar con ellos tienes que guardar silencio. Porque cargar un plano no significa que seas arquitecto. Es más, miren hermanos, yo he aprendido a replantear un edificio desde los cimientos hasta arriba. Aprendí a leer los planos en 30 minutos. Pero cuando te sientas a hablar con arquitectos, hablan de cosas que tú no entiendes. Dilataciones, grados, resistencias, calidades de materiales, formas de hacer las cosas. Cosas que no entiendes. Porque claro, hermanos, el evangelio es igual. Hermanos, si no tenemos al perito arquitecto que haga en nosotros la obra y nos dé la experiencia
para que nosotros crezcamos en esa obra que el arquitecto está realizando. Porque dice la palabra del Señor que los ministerios en la iglesia son aquellos que han tenido la capacidad de ser edificados por el Señor, no solamente por su persona, sino también el poder de Dios reside sobre ellos para poder bendecir a los santos y que los santos puedan alcanzar la madurez para poder adquirir al ministerio, al servicio que han sido llamados. Por lo tanto, estar en una iglesia y que haya ministros no significa de que todos los ministros sean ministros y que todos los cristianos que están ahí abajo estén a la misma medida. Porque todo depende de la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Además, un avivamiento jamás será posible sin unción, sin poder. ¿Entienden esto? Y sabes que para que esa unción, ese poder esté sobre una vida, el Espíritu Santo tiene que ser dueño de esa vida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que para que haya poder el Espíritu Santo tiene que ser dueño de esa vida? Sí, el mismo Cristo lo dice. El mismo Cristo en Isaías 61, profetizando de Cristo, dice, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para... Porque no hay unción sin que haya un propósito. No hay unción si no hay un cometido. No hay unción si no hay una comisión. La unción es para capacitarnos, para hacer un fin. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor? Me ha ungido para sanar, ¿a quién? A los enfermos. ¿Cómo Dios te va a dar unción para sanar enfermos si no te quieres acercar a un enfermo porque te da asco? Tan sencillo como eso. ¿Cómo me va a dar el Señor a mí unción para predicar a un ciego si no voy a ir a buscar a ningún ciego? Porque claro, entre la obra a realizar y la unción, hermanos, tiene que haber una relación de que el Espíritu Santo ve de que nosotros somos simplemente, ¿cómo se dice?, disponibles para Él depositar ese poder. Ahora mi pregunta es, ¿aquí habrá alguien disponible? Miren, Isaías cuando tiene un encuentro con el Señor, ve una gran visión, ve en el templo al Señor sentado en su trono sublime y ve cómo llena toda la tierra de su gloria, y cuando ve su condición y cuando dice, Señor, ay de mí que soy de labios inmundos y que he estado entre medio de un pueblo inmundo, y Señor, mis ojos han visto al Rey, patatín, patatán, y vi a los querubines, patatín, patatán, y ahora dice el Señor, ¿a quién enviaré? Y salta, envíame a mí. Es que si no hay disponibilidad. Mano, tenemos disponibilidad para trabajar de 8 a 6 de la tarde. Tenemos disponibilidad para ver la novela. Tenemos disponibilidad para ir a la piscina. Tenemos disponibilidad para arreglar el coche. Tenemos disponibilidad, hermanos, para ir al cine. Tenemos disponibilidad para ir a la playa. Pero hay disponibilidad para servir. Hermano, ¿y queremos poder sin tener disponibilidad para la obra? Hermano, si no hay disponibilidad para el servicio, no puede haber unción, no puede haber poder, porque el Señor lo conoce. Habrá conocimiento, hemos recibido, pero no entendimos nada. Miren, fíjate si tiene importancia que el Espíritu Santo esté en nosotros y que haga su obra, que el mismo Cristo en Juan capítulo 16, versículo 7, además en este versículo al Espíritu Santo se le da un nombre que solamente aquí le vas a encontrar en este evangelio: el Consolador. Es el único nombre, independientemente del Espíritu Santo, que nosotros hacemos conciencia de que Cristo lo llamó no Espíritu Santo sino el Consolador. Y en Juan capítulo 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, ¿te das cuenta qué proclamación de Jesús? Chavales, os conviene más que yo me vaya, porque si no me fuera,
no enviará el Señor, el Padre, al Espíritu Santo. Cristo consideraba, hermano, más importante para sus discípulos que el Espíritu Santo estuviera presente con ellos antes que Él mismo, corporal y físicamente. Y me dirás, ¿por qué, pastor, es más importante? Porque Jesús, como hombre, estaba limitado por el espacio-tiempo. Jesús no podía estar en todos los lugares a la vez. Estaba con los discípulos, pero no estaba, ¿sabes?, con su amigo Lázaro. Estaba reducido a poder estar en todos los lugares en todo momento, porque Él vino a cumplir su obra como hombre. Independientemente ya cuando haya resucitado. Yo te estoy hablando del ministerio, de cuando Él viene como hombre a hacernos salvos. Pero el Espíritu Santo no está limitado por el espacio-tiempo. Es decir, Jesús sabía de que a los discípulos les convenía tener a la persona del Espíritu Santo y que se relacionaban con la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está limitado en su ministerio ¿a qué? Al espacio-tiempo. Podía estar con todos en todo momento. En todos en todo momento. Por lo tanto, no estaba limitado al espacio, ni al tiempo, ni a la cantidad. Por eso, hermano, todos somos templos del Espíritu Santo. Y todos podemos ser útiles en las manos del Espíritu Santo. Y la iglesia en su conjunto puede ser utilizada en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier tiempo, por la persona del Espíritu Santo. Por eso, Cristo les hace entender eso a sus discípulos. Entonces dirás, pastor, entonces la persona de Jesús no es igual al Espíritu Santo o es diferente al Espíritu Santo. No, son iguales. Es más, hay una expresión, hermanos, muy importante que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 10, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Podríamos decir, ¿es diferente? No, el Espíritu Santo no es diferente, porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, pastor, explícame esto, ¿cómo que no es diferente si Jesús estaba en su ministerio limitado al espacio-tiempo, cantidad, y el Espíritu Santo no está limitado al espacio-tiempo y cantidad? Es muy fácil, hermanos. En la palabra original, la palabra otro, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que no esté con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. La palabra en griego, hermanos, que es muy difícil de pronunciar, quiere decir lo siguiente: es otro de la misma clase. Por ejemplo, para que usted lo entienda, vamos a poner un ejemplo así muy normal. Una persona 1,25, rubio, ojos azules, piel blanca. Una persona morena, ojos negros, barba, son distintos, pero son iguales. Más fácil para que lo entiendan. ¿Un caballo blanco es diferente a un caballo negro? Son iguales. Lo que pasa es que tienen un diferente color, tienen diferencias. El Espíritu Santo es igual a Jesús, pero trabaja de diferente manera. Por eso nosotros, hermanos, no nos podemos quedar solamente con Jesús en la cruz, porque dice el apóstol Pablo que si nos quedamos con Jesús en la cruz y no entendemos el poder que operó en Él para resucitarle y levantarle de entre los muertos, que fue la persona del Espíritu Santo, dice que somos los más dignos de lástima. Somos dignos de conmiseración, dice la palabra. Pero, hermanos, aquellos que se han rendido a la persona del Espíritu Santo y han entendido el poder de su persona, viven de otra manera. Miren, me viene un poquito más adelante para hacer
entender algo, ¿vale? Son las 9:20, creo que en 15-20 minutos hoy vamos a terminar. Miren, Jesús dice, en ese mismo capítulo, en Juan 14:18, dice, a ese pequeño grupo de discípulos, el Espíritu Santo sería ellos, quiero que me entiendan bien, el Espíritu Santo sería para los discípulos de Jesús lo que Él mismo sería para ellos. ¿Entienden esto? El Espíritu Santo sería para sus discípulos lo que Jesús sería para ellos mismos. Por eso en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo es posible que te vayas y vendrás otra vez? ¿Cómo es posible que no me dejes huérfano si te marchas? Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Saben lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Te lo voy a resumir sencillamente. Quien es lleno del Espíritu Santo es lleno de Jesús. Por eso hay gente, hermanos, hay personas que no entienden de que si no buscamos la llenura, no encontraremos la semejanza con Jesús. Para ser semejantes a Jesús, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque quien es lleno del Espíritu Santo es lleno de Jesús. Sin esa llenura es dificilísimo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo quiere ser nuestro maestro. Es más, quien no se deja enseñar por el Espíritu Santo está más perdido que Blancanieves en la película de Matrix, pero Resurrección, la última. ¿Por qué, pastor? Porque sin el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Que la palabra es viva. ¿Sí o no? La palabra es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para enseñar, para perfeccionar, para que todo hombre, y cuando digo hombre digo mujer, sea perfeccionado, perfecto para toda buena obra. Pero hermanos, no sirve con leer. Porque si no hay una palabra en nosotros que solamente por el Espíritu Santo puede venir, se llama iluminación de las Escrituras. Porque, hermanos, por leer no significa que entiendan la palabra. Porque la palabra, hermanos, es viva. Y tú porque la leas no significa que te vaya a mostrar los misterios, los tesoros, las perlas que tiene escondidas. Por eso dice la palabra del Señor que la palabra, el Evangelio, ha sido escondido a los sabios y entendidos. ¿Y a quién se le ha dado a conocer? Levanten las manos aquellos que tengan ese privilegio. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque el maestro de nuestra edificación y de nuestro conducir es el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso quien lee y no ora no entiende nada. Miren, hermanos, he entendido algo. Quien lee y no ora, conoce pero no entiende. Pero escucha, pero quien ora y lee, no simplemente conoce, también entiende. Por eso nuestro maestro es el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Hermanos, nos hará entender todas las cosas. Ay. Mira lo que dice Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes por qué, hermanos, la iglesia tiene tanta dependencia de que venga un siervo lleno del poder del Espíritu Santo y empiece a profetizar?
Porque la iglesia está sorda a lo que Él habla. Porque nos está diciendo de que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Todo lo que oyere, Él no lo dirá. Por lo tanto, ¿sabes quién oye al Espíritu Santo? Quien se relaciona con Él. Quien no se relaciona con Él necesita de un intermediario. Por eso dice la Biblia, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, necesitamos más que nunca tener relación con el Espíritu Santo. Hermanos, al Espíritu Santo no le vas a encontrar haciendo... Está la cartomancia, está el zodiaco y está la bibliomancia. Voy a ver qué el Señor me dice. Y hace mucha gente. Que son, ¿cómo se dice cuando alguien ve un gato negro y se mosquea? No, supersticiosos. Supersticiosos bíblicos. Son como los que van a la cartomancia, los que llaman a las adivinas, los que cogen y de repente ven el zodiaco para ver cómo les va a salir la semana. Hay cristianos así que tienen que coger y decir, bueno, voy a ver qué me dice el Señor. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que habla con nosotros, nos guía toda la verdad. Hermanos, ¿saben lo peor que podemos tener? Sabiendo de que Él convive con nosotros. Hermanos, miren lo que he puesto yo aquí. La mitad de la verdad es a veces peor que la ignorancia y la mentira. La mitad de la verdad, la mitad, a veces es peor que la ignorancia y que la mentira. ¿Por qué, pastor? Porque la ignorancia, cuando viene a ti la información necesaria, cuando viene la sabiduría necesaria, te das cuenta que vivías ignorancia y eres guiado a la verdad. Y la mentira, cuando viene a ti la información real, veraz, cuando viene a ti la verdad, entiendes que lo que conocías era mentira, desechas la mentira, abrazas la verdad y caminas a la verdad. Pero cuando te quedas con una media verdad, compañero, y te encierras ahí y no quieres saber nada de nadie porque te posicionas en tu posición, viviendo una vida sin poder, una vida decadente, una vida que estoy aquí, mañana estoy aquí, y parecemos, hermanos, en la gráfica de un esquema de bolsa. Hermanos, cuando no tenemos, hermanos, poder para doblar nuestras rodillas y pedir, no solamente por los problemas, hermanos, eso es media verdad. El hombre que está lleno, la mujer que está lleno, no dobla las rodillas por sus problemas, dobla sus rodillas porque tiene la necesidad, la dependencia de tratar con Él, de adorarlo, de glorificarlo, no solamente de ser bendecido, sino de a través de su oración bendecir a todos los demás. Si es para Él, dáselo. Si es para Él, dáselo fuerte ese aplauso. Si es para Él, dáselo. ¿Qué te impide aplaudir al Señor? Miren, no sé si deciros esto o no deciros esto. No, esto me lo voy a saltar. Hermanos, escúchenme. Voy a hacerte una pregunta muy concreta, muy fácil de responder. ¿Para ti el Espíritu Santo es Dios? Hermanos, hay gente que ha predicado que esta es la totalidad de Dios. Hay gente que lo ha predicado y gente muy conocida, ¿eh? Cuando digo conocida, de gente. La palabra es todo lo que necesitamos. La palabra es todo lo que necesitamos. No, hermanos. La palabra sin el Espíritu Santo. Porque esto es un pensamiento, un plan, un diseño que Dios nos ha dado. Para que entendamos quién es Dios. Para que entendamos quién es el hombre. Para que entendamos cómo tenemos la posibilidad de ser salvos, para que entendamos cómo tiene que conducirse una persona que ha sido salva. Porque, hermanos, nosotros, si no nos guiamos por lo que el Espíritu Santo nos enseña, no podemos guiar, no podemos conducirnos. Miren,
Aquí tenemos a Pablo, a Mateo, a Timoteo, tenemos a Filemón, tenemos a Juan, tenemos a un montón de autores de un montón de cartas, de evangelios y de epístolas. Y las leemos. Pero hermanos, ¿habrá alguien más grande que aquel que inspiró a tales hombres a escribir? Porque ellos no tienen mérito ninguno. El autor es el que tiene mérito. El Espíritu Santo de Dios es quien ha inspirado la Escritura. Por lo tanto, hermanos, tendremos más facilidad y tendremos más privilegio de relacionarnos con Él, sin dejar de leer lo que Él nos ha entregado. Miren, y ahora, si ustedes me dan 10 minutos, les voy a intentar predicar algo que tengo en mi corazón. Miren, hermanos, no podemos estar engañando a la gente. Hermanos, tenemos que aprender que la iglesia tiene que predicar lo que es fiel a la palabra. Yo, hermanos, he dicho muchas veces, hermano, a mí Dios no me va a juzgar porque tenga con usted mejor relación o peor relación. A mí, como siervo, lo que yo leo en la Escritura es que Dios me va a juzgar porque sea lo más fiel a lo que he mal dejado para que yo me guíe por ello. Porque yo sea fiel a la predicación de su palabra. Hermanos, ¿cómo puede ser de que haya gente que acepte al Señor, sea templo del Espíritu Santo y no tengan ni la más mínimo anhelo ni siquiera de bautizarse como se bautizó Cristo? ¿Cómo puede ser de que haya personas que acepten a Cristo en teoría por una oración y no tengan ni el mínimo compromiso, no de congregarse y llenar la iglesia, de venir a expresar su forma conjunta con la iglesia como cuerpo de Cristo, su adoración al Señor? ¿Cómo puede ser que haya personas, hermano, de que acepten a Cristo, en teoría tengan al Espíritu Santo y no anhelen la palabra como niños recién nacidos anhelan la leche de su mamá? ¿Cómo puede ser que haya gente que lleve 25 años, hermano, y no tenga el anhelo de predicar un alma? ¿Cómo puede ser, hermanos, que haya ministros que solamente se acostumbren a venir a una iglesia, sentarse, marcharse a su casa y al día siguiente otra vez igual? ¿Cómo puede haber músicos que solamente vivan de lo que Dios da a otros? ¿Sabes por qué? Porque falta poder, porque falta unción. Miren, hay un mandamiento que os lo voy a leer, si encuentro el texto. Miren, ¿saben de que recibir al Espíritu Santo es porque alguien cree y es una bendición que Dios derrama en nosotros? Entendí que Cristo me salvó y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es más, viene con un barreño del amor del Padre, viene con un barreño, Luis, y conforme hace morada en nosotros, nuestro corazón que está vacío, nuestra conciencia, con ese barreño lo vuelca. Y dice la Biblia, y podemos decir, Abba Padre, porque el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Eso le pasó a los discípulos. Los discípulos estaban encerrados, muertos de miedo. No entendían nada. No entendían nada. Es más, fíjate los fracasos de los apóstoles. Os voy a leer los fracasos de los apóstoles que os va a hacer gracia. Miren. Aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Sin tener el Espíritu Santo. Andando con Jesús. Atento a esto. Ellos fracasaron en comprender lo que Jesús quería decir cuando se refiere Cristo a la parábola de la levadura y de los sembradores. El sembrador salió a sembrar y cogió y tiró la semilla y una cayeron junto al camino, otra en el camino, otra entre predegales. Bueno, no entendían nada. Se lo tiene que explicar de otra manera. Es más, cuando dice, cuidaros de la levadura de los escribas, de los saduceos, ¿saben lo que contestan ellos? Es porque no hemos traído pan.
Fíjate la mentalidad de ellos. Es más, no entendían, fracasaron en percibir a lo que Jesús se refería cuando habló de la muerte de Lázaro, cuando dice, tranquilos, él duerme. Se pensaban que estaba echándose una siesta y no entendieron de que Jesús estaba diciendo, ha muerto. ¿Vale? Es más, Pedro no entendió cuando revela a los discípulos que tienen que padecer por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes del pueblo, ir a la cruz. El mismo Pedro le tiene que decir, no te acontezca esto, Señor. Quería romper el plan de salvación de la humanidad. No entendían nada. Sin embargo, hubo un momento en el cual, estando muertos de miedo, apareció Cristo en medio de ellos resucitado y dijo, paz a vosotros. Hizo y recibieron el Espíritu Santo. Es más, incluso un rebelde como el incrédulo, ¿cómo era el incrédulo? Tomás, ¿no? Un incrédulo, cuando ve a Cristo resucitado, se dobla ante él y dice, Señor, perdóname. Recibió el Espíritu Santo. Pero es que, hermano, recibir el Espíritu Santo no nos valida para servir, para cambiar nada de tu casa, para cambiar tu situación, para que un hijo o un amigo o un vecino se convierta. ¿Sabes por qué? Porque no hay poder. Y Cristo, como lo sabe, se tira 40 días enseñándoles. 40 días. Os voy a enseñar del reino. ¿Y saben lo que dice? Atento a lo que el Señor le manda. Aquí. Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué les dio? Una orden. No os vayáis de Jerusalén, sino que esperéis la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Si ya han recibido el Espíritu Santo. Venga, vamos a ver, vamos a mover el reloj. Si han recibido el Espíritu Santo y ahora Cristo va a ascender 40 días después y les dice, no os mováis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Si ya son templo del Espíritu Santo. Poder. Por eso dice, y recibiréis poder de lo alto y mereceréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judeas, hasta los confines de la tierra. Hermano, entonces, ¿para quién es este poder? Para todos los que creen. Para todos los que son templo del Espíritu Santo. Por eso dice, todas estas señales seguirán a los que me creen. A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Predicarán. Hermano, ¿por qué hay tanta falta de poder? Porque no hay relación con el Espíritu Santo. Hermano, no culpemos a nadie de nuestra situación. Hermano, yo te hablo a nivel personal mío como siervo. Hermano, les voy a decir algo que estoy entendiendo con los años, ¿vale? El pasar por aquí y transmitir poder es difícil. ¿Por qué? Porque necesitas negarte a ti mismo y depender de Él. Y solamente puedes recibir eso apartándote. Apartándote. Si no te apartas, si no te recluyes en sus atrios, en su presencia, en su persona, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Hermano, me encuentro diferentes situaciones a lo largo del tiempo que llevamos ministrando, que muchas veces digo, ¿conocerán a Dios? Digo, ¿conocerán a Dios de verdad? Miren, escuchen, yo estoy convencido, y perdónenme que hable así, ¿vale? ¿Un católico conoce a Dios? Pregunto. ¿Lo conoce o no lo conoce? Vamos a ver. Vamos. Quiscas. Yo digo que no. Y me dirás, ¿por qué, pastor?
Porque conocer un libro no significa que conozcas al autor del libro. Yo conozco, yo qué sé, ¿quién se acuerda de los libros del Rubio? ¿Te acuerdas de los libros del Rubio de las matemáticas? ¿O los barcos de vapor? ¿Quién no ha leído el libro de Barcos de Vapor? ¿O quién no ha escuchado los chistes y los cuentos de Gloria Fuertes? Yo no he conocido a Gloria Fuertes, ni al autor. Pero hermanos, quien es templo del Espíritu Santo puede conocer al autor de este libro. Y me dirás, ¿por qué, pastor? Pero es que los católicos viven una vida piadosa y los fariseos también. Y los escribas. Y ya sabéis lo que dice el Señor de ellos. ¿Sabes por qué? Porque para conocer al autor hay un problema. Y es que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y lo que es carnal jamás podrá conocer lo que es espiritual. Además, es que la palabra del Señor dice que la cruz, para aquellos que no creen, es una locura. Porque, hermanos, el problema no está en que creo por conocimiento, sino creo por un acto divino que es la fe que viene dado por Dios y viene a ser plasmado por el sello del Espíritu Santo a nosotros, y es una fe genuina, verdadera, que nos lleva a nacer del Espíritu. Y si no hay nacimiento del Espíritu, ¿cómo trataremos con Dios? Una persona que ha nacido de nuevo no es idólatra. Una persona que ha nacido de nuevo no cree en la Virgen como redentora y salvadora. Una persona que nace de nuevo desecha muchas cosas porque el Espíritu Santo nos incomoda para creer en aquello que es mentira y volvernos a la verdad. Hermanos, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar ciertas áreas, actitudes de nuestras vidas, sabiendo que no van acorde con lo que demanda Dios? ¿Qué problema hay ahí? ¿Cuál es la solución para ello? Miren, hay un versículo que dice en Efesios capítulo 6: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuchen, ¿cómo vamos a luchar una batalla espiritual si no nos entrenamos en un gimnasio espiritual? Escuchen, ¿cómo seremos adiestrados para una lucha espiritual si nosotros no tenemos ese conocimiento espiritual? Atento. Segunda de Corintios capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, escuchen, el cristiano que es nacido de nuevo es de carne, Luis, somos de carne. Aunque andamos en la carne, porque hay gente, escuchen, a mí me encantan las barbacoas, pero hay gente que le gusta ser una barbacoa andante. Le gusta oler la carne. A mí me gusta oler de vez en cuando, no siempre, pero hay gente que le gusta oler la carne. Dice, porque aunque andamos en la carne, atento a esto, no militamos según la carne. Qué pena, yo hubiese dicho. ¿Cuántos quieren militar en la carne? Digan amén. Muy bien, pues yo no. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay obediencia sin sometimiento al Espíritu Santo. Les voy a proponer algo. Que acepten el llamado de Jesús. Mira, ¿cuál pastor es ese llamado? Dice, es un desafío, ¿eh? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed aquí? Yo le voy a dar las dos manos, estoy muerto de sed. Yo, hermano, quiero beber de Cristo. Yo quiero beber de Cristo. Quien tenga sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Escuchen, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Saben lo que dice este texto? Que el que acepta este llamado y bebe tiene unas consecuencias. ¿Cuál? Ríos de agua viva que correrán. Correrán. ¿Y saben lo que dice Cristo? Quien tenga sed, venga a mí y beba. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que el agua que corre en Cristo sale para aquellos que quieren beber fuera. Pues aquel que acepta este llamado, de este desafío, de su interior Dios provee, hablando del Espíritu Santo, que es la fuente, es el origen de toda agua viva que nosotros podemos dar. Porque las fuentes no pueden dar dos aguas, una dulce o una amarga. O eres contenedor de agua amarga o eres contenedor de agua viva. Por eso el Cristo dice, quien tenga sed, venga a mi beba, y de su interior correrán. ¿Saben lo que significa correrán? Que habrá una actividad interna, que habrá aguas de vida que salgan al exterior. Hermanos, la iglesia no puede quedarse simplemente con recibir el Evangelio, con recibir el Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos, recibir el poder que está en nuestro interior y ser simplemente fuentes que saquen el agua que está en nuestro adentro. Pero hermanos, esto es solamente para los que quieren. Esto no es una obligación. Con esto termino. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero más. Yo quiero más. Y quiero que no solamente el Espíritu Santo o yo conformarme con decir, bueno, soy salvo. Amén, amén, amén. Eres salvo, amén. Pero hermanos, ¿no te da mucho coraje el que haya experiencias preciosas que otros cuenten y tú no las tengas o no las tengamos? ¿No te motiva a decir, cómo es posible que él, siendo igual que yo y habitando en él la misma persona del Espíritu Santo, por qué él sí y yo no? Hermano, te digo algo, ¿sabes por qué? Porque no queremos el poder, porque no queremos la unción, porque la unción conlleva sacrificios. La unción conlleva un precio. La salvación es para todos. El poder no. El poder no es para todos. El poder es para aquellos que están dispuestos a que Él tome dominio de nosotros. Miren, hermanos, está el Facebook. ¿Lo puedes cortar, por favor? Con esto nos despedimos de todos los hermanos y todas las hermanas. Miren, me he enterado de una cosa. Una iglesia. Lo voy a decir porque si no, no lo voy a decir.